Buenos días, Josep. ¿Qué tal estás? Nos han citado aquí para hablar sobre el consumidor consciente y responsable. Y así como primera aproximación, me gustaría que me dijeras cuáles son las características que entiendes tú como más destacadas o destacables del consumidor actual. ¿Cómo lo ves? Mira, Mariluz, buenos días. En primer lugar, conversar contigo de este tema es apasionante porque estamos en unos momentos realmente cambiantes. Aquí es que estamos una detrás de otra. Después de un periodo insospechado de colapso provocado por los cambios producidos por la COVID y una situación que nunca jamás podíamos haber previsto, pues ahora tenemos unos escenarios que cambian también todo el entorno económico y social. La guerra en Ucrania ha acabado de exacerbar toda una serie de tensiones. Y a la vez tenemos un consumidor con unas ganas de vivir impresionantes. Lo estamos viendo durante estos últimos meses, con unas ganas de salir a la calle, de consumir, pero con unas limitaciones muy serias de falta de poder adquisitivo y de una inflación, incluso la subyacente, muy alta, ¿no? Por tanto, como industrias agroalimentarias tenemos que estar muy atentos a las demandas de este consumidor y satisfacerlas, más allá de nuestros propios problemas. Por tanto, en este entorno apasionante es donde realmente tenemos que movernos y escuchar claramente cuáles son los mensajes y las necesidades de este consumidor, que sí, por supuesto, es exigente cada vez en temas no ya los habituales, sino también los temas de sostenibilidad que los ha incorporado ya a su agenda. Esa es mi impresión. Sí, efectivamente, comparto contigo que tenemos ahora un consumidor preocupado por la sostenibilidad, pero también preocupado, yo creo que en bastante medida, por la salud, cada vez más interesado por los hábitos de alimentación, preocupado también por otros aspectos como el bienestar animal y por incluso detalles como pueda ser la cercanía de los establecimientos de confianza donde realiza la compra, ¿vale? Yo había recabado aquí algunos datos de comportamiento de unas encuestas que habíamos recabado y nos indicaban que el aumento de consumo de los productos frescos en el último año, entre 2019 y 2020 más bien, el año de pandemia, se había disparado y había bajado pues también el consumo de productos como por ejemplo los snacks, es decir, respondiendo a una preocupación del consumidor, pues como decía, por la salud y por los hábitos de alimentación. En este sentido, como comentabas, también los aspectos medioambientales son una de las prioridades y quizás sí que me gustaría compartir contigo cómo podemos estar en las asociaciones, en las empresas, alerta de esas necesidades y demandas de los consumidores para satisfacerlas. Porque, por ejemplo, en mi interprofesional que se dedica al consumo a promocionar el consumo de la carne de conejo, pues estamos muy preocupados por hacer llegar a los consumidores precisamente los nuevos formatos y presentaciones de la carne de conejo como una forma de adaptación al estilo de vida actual para que lo puedan consumir en mayor medida, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes tú que las empresas, que quizá en tu caso a lo mejor vuestros asociados son más de tipo empresarial, pueden estar alertas sobre esas necesidades y demandas de los consumidores? Mira, Mariluz, la primera cuestión que tiene que tener claro todo aquel que quiera estar en el mercado, y el sector agroalimentario es el primer sector industrial manufacturero en España y da un servicio excelente, pero tiene que tener muy claro que el consumidor actual es un consumidor informado y con criterio. Lejos quedan los tiempos de un consumo de primera necesidad, de alimentos básicos, de una no tan lejana época de autarquía y racionamiento. Hoy por hoy el consumidor es un consumidor informado, con mucho acceso a las redes y una capacidad de intercomunicación tremenda, y hay que estar a su servicio. No podemos estar en ningún caso ni intentando influir ni contradecir sus preferencias. Tenemos que adaptarnos a sus demandas, que son unas demandas cambiantes en el aspecto, lo hemos dicho antes, en el ámbito nutricional, en los aspectos económicos. Por supuesto, el precio sigue siendo una componente importante a la hora del acto de la compra, pero también los criterios estos, insisto, de salud, de medio ambiente y de
calidad de vida. Por tanto, hay que estar ahí siguiéndolo al minuto. Como tú bien decías, hay algunos ejemplos clarísimos. Yo recuerdo no hace tantos años cuando hacíamos promoción de la carne de conejo, que el producto es un producto saludable, no tan prestigiado como otros en aquel momento, y hoy yo ya creo que sí, cada vez más, y además un producto de proximidad y un producto donde la trazabilidad, que es otra de las componentes que con el Instituto Cerdá analizamos a veces en el Observatorio del Gran Consumo, la trazabilidad y el saber que traducido tiene que ser dónde se hace, cómo se hace, la información en el etiquetado, qué productos lleva, qué productos no lleva, cómo me favorece, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que configura una opción de demanda que es cada vez más compleja y cada vez más informada. Por tanto, yo creo que ahí las empresas debemos monitorizar toda esa idea de hacia dónde va el consumo, las asociaciones y organizaciones también. Por supuesto, tiene la batalla perdida en el mercado y en todos los ámbitos quien se ponga de espaldas a las demandas del consumidor, hoy más que nunca. Por tanto, yo creo que ahí tiene que haber una colaboración entre el consumidor y las empresas, no forzada, sino unos flujos de información que deben estar ahí, información permanente, digo, tan básica o tan simple como un código QR o como la claridad en el etiquetado, pero sí también yendo más allá de cómo se produce, lo que tú decías, en productos cárnicos, por ejemplo, bienestar animal, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones son cada vez más importantes y debemos estar muy atentos e invertir en ese seguimiento y en esa escucha de lo que necesita el consumidor. Así lo interpretamos, desde las grandes corporaciones multinacionales a las pequeñas y medianas empresas locales. Todos tenemos que estar en el mercado escuchando la demanda del consumidor. Sí, nosotros desde Intercun hemos hecho algunos estudios de mercado y de posicionamiento estratégico de la carne de conejo como sistema de escucha activa a los consumidores. En estos estudios pues te hacen un análisis cuantitativo, un análisis cuantitativo muy interesantes con dinámicas de grupos, con consumidores, con no consumidores, y nos parece una forma súper eficaz de conocer precisamente esas necesidades y conocer de primera mano qué precisan los consumidores. Hoy en día, como bien comentabas, además Internet es una herramienta estupenda que permite un acceso sin precedentes a la información y permite también un acceso, como un sistema de compra online muy potente. De tal manera que esto es fundamental en las nuevas generaciones sobre todo. Y como sistema de escucha activa, pues también hemos utilizado en nuestro caso pues informes que publican las asociaciones de consumidores. Incluso hay que reconocer que la relación ahora con las empresas es realmente fácil. Hace años tenías un teléfono de atención al cliente como muchísimo. Ahora es verdad que a través de los buzones de sugerencias la conexión con las empresas de cualquier ciudadano, de cualquier consumidor es absolutamente inmediata y puedes manifestar tu conformidad o disconformidad con un producto, tu queja concreta con una empresa. En definitiva, como que hay un acercamiento en la comunicación muy grande mediante Internet que también posibilita pues eso, la cercanía a las empresas, incluso grandes, a las corporaciones, que como consumidor digamos que te puedan escuchar. A mí esa parte me parece realmente interesante. Hay un tema, Mariluz, que me gustaría también apuntar en este diálogo, que es que el sector, la industria agroalimentaria en su conjunto, somos muy susceptibles de ser atacados, no tanto ya por los ciberataques, sino por los fakes. En segundo lugar, después de los políticos, quien más palos se lleva a través de falsas noticias es el sector de alimentación y bebidas, ¿no? Por tanto, frente a eso, yo creo que también como sector, como federaciones de industrias, como asociaciones, como interprofesiones, debemos también ejercer esa posición, sea con un portal de transparencia, sea con un portal de información continuada, que es la mejor forma de rebatir los falsos mensajes o los falsos ataques, muchas veces interesados por algún tipo de lobby o por algún tipo de corriente de opinión un tanto absurda. Estoy pensando en vuestro sector,
el conejo sería el menos dañado, pero en el sector cárnico con el tema de los productos de síntesis, que no son carne, aunque les llamen carne sintética, o algún tipo de ataques muy desmesurados, como ha habido en algunos casos contra algunos productos, ¿no? Los productos lácteos o los edulcorantes, etcétera, etcétera, productos con absoluta garantía y trazabilidad, con todas las referencias de la Agencia Europea de Salud y tal, pero con ataques continuados. Yo creo que frente a eso la industria y el sector, de cara a los consumidores, lo mejor que podemos hacer es un portal de transparencia, información continuada, y es algo que yo creo que también con el gran consumo, con la distribución y en todas las plataformas que tenemos en marcha debemos seguir trabajando. Es uno de los aspectos que a mí de cara a estos próximos ejercicios me preocupa claramente, porque eso distorsiona nuestras estrategias empresariales y confunde al consumidor de alguna manera, ¿no? Que en este caso es susceptible. Por lo tanto, los fakes contra la industria alimentaria es un tema preocupante en el corto y en el medio plazo. Sí, en ese sentido yo creo que las nuevas generaciones de consumidores demandan claramente una exhaustiva información de lo que compran. Como bien dices, una transparencia importante y también un compromiso social respecto de los productos que consumen, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber también, o está habiendo ya, un cambio de tendencia y una necesidad de adaptación por parte de las empresas. Y otro tema que quería también sacar o no dejar de prestar cierta atención en este diálogo tan interesante es el tema de la innovación. Es decir, me preocupa cómo los consumidores pueden convertirse en motor de innovación, en motor de nuevos productos y de nuevos avances, ¿no? en el ámbito agroalimentario. En mi opinión, el consumidor, con sus preferencias y con su opción de compra, ¿no? Optando por unos productos y no por otros, puede potenciar o no la innovación dentro de la industria agroalimentaria. ¿Ya que me estoy refiriendo? Es decir, si consumimos productos de mayor valor añadido, productos en los que el margen de beneficio a lo largo de la cadena es más alto, estamos permitiendo que haya un determinado colchón de beneficio que permite a las empresas dedicar un determinado porcentaje de sus ganancias, de sus márgenes, a la innovación. Si por el contrario consumimos productos en los que el margen de beneficio está absolutamente constreñido a lo largo de la cadena, en mi opinión, no permitimos ninguna innovación, y al final, lógicamente, pues las innovaciones son el motor del cambio, el motor del avance de los sectores y del sector agroalimentario en su conjunto, ¿no? No sé si compartes conmigo un poco esta... Cierto, Mariluz. Aquí la pena es que los tiempos se nos acaban. Este diálogo que nos ofrece el Instituto Cerdá estaba limitado. Comparto plenamente lo que estás diciendo y además comparto, yo creo, contigo que tenemos que colocar al consumidor como absolutamente faro y guía de nuestras estrategias empresariales. No puede ser de otra manera y este diálogo daría para mucho más. Yo te agradezco muchísimo el haber podido compartir estas pocas ideas durante este poco tiempo contigo. Y seguiremos trabajando y dialogando. Un placer. Muy bien, próximamente a través del Observatorio de la Innovación imagino que podremos disponer de estas nuevas innovaciones en el ámbito agroalimentario. Muchas gracias.